Señor presidente, señores senadores, voy a hacer una pequeña reflexión. Esto es lo bueno de que en una Cámara se pueda debatir. Esta es la razón de ser de las cámaras, ¿no? El debate para legislar, para cumplir las normas constitucionales. Por eso voy a empezar primero diciendo que concuerdo con algunos de los postulados enunciados por el senador preopinante del departamento de Cerrillo. Sí, comparto que la democracia la llevan adelante el conjunto de la sociedad a través de instituciones enmarcadas en tres poderes, en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. Y que no debemos tener miedo de representar a la política y hablar desde la política y escuchar a los sectores organizados de la sociedad sin ninguna duda, porque hay que saber escuchar. Desde el más humilde de los ciudadanos hasta la más fuerte corporación tiene que ser escuchada por la política. Y luego la política, a través de la representación que tiene por el voto, tomar las decisiones. Comparto totalmente. Y ahí reflexiono en palabras que también dijo: tenemos que cumplir con responsabilidad lo que emana de la Constitución y de las leyes, de nuestro reglamento. Y ese es el quid de la cuestión, señor presidente y señores senadores. Que la ley y la Constitución, si bien parecen una letra fría escrita en un papel, es más que eso, tiene un alto contenido que emana del debate de la configuración de la Constitución, de la construcción de la Constitución. No es que llega un asesor profesional y dice: esto es lo que asesoro al señor constituyente, se lee y ya está. Hay un debate, hay una intencionalidad. El mensaje en la versión taquigráfica es importantísima para que, si luego hay algún articulado de la Constitución que genera confusión y luego la Corte de Justicia tiene que tomar determinación, se basa en lo que ha dicho el constituyente. No es en la letra fría que lee el funcionario de corte, el funcionario judicial. Tiene que analizar las versiones taquigráficas para darle el sentido que le quiso dar el cuerpo constituyente a la Constitución. Y esta reforma de Constitución tenía varios sentidos que sí lo tienen que ver los tres poderes del Estado. Lo tiene que ver el Poder Ejecutivo, lo tiene que ver el Poder Legislativo y lo tiene que ver el Poder Judicial. Se dice aquí, se dijo públicamente, que la Constitución, la reforma de la Constitución, se debía a la palabra dada de un candidato a gobernador, luego electo gobernador, al pueblo de la provincia de Salta, para mejorar la institucionalidad y, a través de esa mejora de la institucionalidad y de las instituciones, mejorar la calidad de vida de los salteños. Se decía, con el criterio del gobernador, que su palabra había sido dada de limitar los mandatos de las mujeres y hombres de la política, porque pareciera ser que, a criterio de él y de muchos, el pecado de la democracia era políticos con trayectoria, políticos con experiencia, políticos que abrazaban a la política como una vocación de servicio, un compromiso de vida y una profesión. Porque a todos se les pide que sean profesionales, que sean especialistas, que aparte de la profesión genérica que tiene, se especialicen en temas más puntuales. Pero esa sociedad que tiene este concepto, al cual acompaño y valoro, de la especialización, de la profundización de los estudios, del perfeccionamiento de profesionales, no profesionales, terciarios, de oficios, especialización,
a los únicos que no se les va a permitir profesionalizarse, a los únicos que no se les va a permitir especializarse, es a quienes tienen que luego determinar sobre leyes que rigen para una sociedad, son las mujeres y los hombres de la política. Por eso es un concepto muy contradictorio. Por un lado buscamos especializaciones, profesionalismo, capacitación, pero a los que tienen que tener poder real que emana del voto del pueblo le pedimos que cada vez tengan menos experiencia y menos capacitación. Pero eso ya está determinado, la Constitución está aprobada, la hemos jurado los señores senadores. Y ahí empecemos a ver lo que significaba la voluntad de un candidato luego gobernador de decir por qué planteaba la reforma constitucional, llamada y convocada a elecciones en un periodo de pandemia en el mundo, que generó muertes en cada región, en cada pedazo de tierra de este planeta. Salta no escapó eso. Y en ese contexto de pandemia y en medio de una elección nacional y provincial se convoca una elección de constituyentes porque el gobernador sentía seguramente la necesidad de que era urgente, rápida la reforma de la Constitución por dos motivos seguramente, y tengo que presuponer. El primer motivo y principal seguramente del gobernador debe haber sido cumplir su palabra a su pueblo. Y el segundo, la necesidad de las modificaciones que tengan que ver con la institucionalidad rápidamente sean herramientas que mejoren la gestión. El inicio del trabajo de la constituyente, si no mal recuerdo, empieza el 30 de septiembre. El 30 de septiembre empieza a debatirse la reforma de la Constitución. Era una reforma de Constitución abierta. Se podía reformar cualquier artículo. ¿Podíamos modificar cualquier capítulo? No. Se debía reformar y modificar únicamente los artículos que decía la ley. La intencionalidad política del gobernador, más allá de otras cosas que se reformaron en la Constitución, hacía hincapié y pivoteaba en sus mensajes públicos en dos: limitación de mandato y reforma del artículo que determinaba cómo era el trabajo de la auditoría, cómo se seleccionaba a los auditores. Esto lo sabía cada uno de los constituyentes, lo sabía cada uno de los hombres y mujeres de la política, lo sabía cada uno de los diputados y de los senadores. Escuché decir entre las palabras de senadores preopinantes que lo que se está haciendo y lo que se hizo en diputados fue cumplir con un mandato, con una responsabilidad. Cumplir con un mandato, cumplir con una responsabilidad. Entonces yo digo, estaré un poco confundido. Estarían faltando pocos días para el recambio de legisladores, el recambio de diputados, se recambia el 50%, se iba a la mitad, esa mitad que se iba decía, no, yo quiero irme dejando esto que me corresponde, que esté en mi potestad, en este marco de constitución que me rige. Entonces quiero dejar mi trabajo hecho y por eso voy a mencionar y voy a determinar quiénes son las personas propuestas por la audiencia. No, ya se había producido el recambio. 24 de noviembre se había producido el recambio, estamos en diciembre. 6 de diciembre, la Cámara de Diputados determina los nombres de quienes van a ir a la... Tenían tiempo, podían esperar. 16 de diciembre, elevan las postulaciones. 16 de diciembre, 22 de diciembre, se aprueba la Constitución, la juran los constituyentes. Qué poquitos días. Entonces uno dice, no, pero tal vez la urgencia era tan exigente, la sociedad estaba tan exigente en la urgencia que esos pocos días de diferencia no pudieron esperar los diputados, pero justamente hoy en la Comisión de Acuerdo hemos tratado y lo hemos dado el visto bueno por unanimidad, todos los bloques,
en la comisión de acuerdo, al acuerdo de un juez subrogante del norte de nuestra provincia, del departamento de San Martín. Y cuando conversábamos con él nos enterábamos que hacía entre 4 o 5, no se acordaban bien, 5 o 6 años que estaba la vacante. Pareciera que ahí no había apuro. 4 o 5 años. ¿Pero qué habría pasado? Capaz que se jubiló y no se dieron cuenta. No. Quien cumplía esa función fue elegida por el mecanismo constitucional para seleccionar gobierno, poder ejecutivo, pliego al Senado, de ministro de Corte, quien ocupaba esa vacante. Ministro de Corte, 6 años y la vacante sin cubrir. A donde tiene que ver con la vida directa de ciudadanos que están judicializados. Ahí sí se pudo esperar. Miren tiempo que vamos a esperar para darle el acuerdo de subrogante. Pero no se podía esperar 6 días, 7 días en la Cámara de Diputados con la nueva Constitución enmarcada en esa decisión política del señor gobernador, determinar los auditores. Entonces, como somos grandes, ya tenemos la edad para estar sentados en estas bancas, tenemos que mirar más allá de lo que nos quieren mostrar. Tenemos más responsabilidades que las que creemos debemos tener. Pongamos que esté en un gris esto de que diputados envió las postulaciones en el marco de una constitución y que eso esté en un gris. Hoy día los senadores tenemos otro marco constitucional que hemos jurado y que debemos respetar y hacer respetar. Deberíamos nosotros decir que como en el marco constitucional que nosotros tenemos que dar el acuerdo, estamos fuera del marco constitucional, se vuelve a diputado. Dicen que esto significaría un conflicto de poderes. No, primero somos el mismo poder, por lo tanto no es un conflicto de poderes, sería un conflicto entre cámaras. Con este razonamiento no habría razón de ser de 2 cámaras y le estaríamos dando pie a los que están contra de la democracia, contra la política, contra la institucionalidad, que dicen que una sola cámara es mejor. En todas las provincias que hay una sola cámara le va bastante peor a la democracia y a la institucionalidad. Porque sí, para no tener un conflicto con la otra cámara, lo que aprobó una de las 2 cámaras, la otra tiene que tratar, no habría razón de ser. Justamente, una cámara es la iniciadora y la otra es la revisora. Justamente. Y si bien esto no es una ley, sino es un acuerdo, y ese acuerdo entra en un gris constitucional, no tendríamos que estar pensando los políticos, justamente los políticos, de darle trabajo al Poder Judicial. Siempre decimos no judicializar la política. Aquí los políticos estamos dejando la puerta abierta a la judicialización de un tema trascendente e importante que según el gobernador él tenía énfasis especial en que esto fuera motivo de reforma. ¿En qué se dañaría? ¿En qué se perjudicaría? ¿Qué bronca quedaría entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores si la Cámara de Senadores le dice a la Cámara de Diputados, en el marco nuevo de la Constitución, le pedimos, señores diputados, que enmarcado en ese artículo 169 y en la ley 7103 nos eleven las postulaciones de nuevo? No venimos a discutir, a debatir, ni a poner en tela de juicio el buen nombre y honor de los postulantes que envió diputado. No estamos discutiendo ni su capacidad técnica, ni profesional, ni su ética, ni su moral. Directamente, el bloque al que pertenezco no ha tratado ni analizado ninguno de esos temas, porque nosotros estamos convencidos que el método, la forma, no es lo que se merecen los salteños. No podemos agarrarnos de decir que porque la razón está, porque se inició el proceso con la vieja Constitución, nosotros más debería importarnos y valorar lo que se le dijo a la sociedad. Lo que se le dijo a la sociedad, las señales y los mensajes que van a quedar luego de este tratamiento. Porque también la norma dice
La ley dice claramente en uno de sus articulados que el designado debe ser de un partido opositor, de un bloque opositor. Se analiza, pareciera, vuelvo a repetir, que digo pareciera porque me quiero ser coherente con mis palabras, no hemos analizado a las personas, que quien es una de las postulantes funcionaria del gobierno provincial sería opositora. Esto no es así. No es así, fueron parte de la elección del gobernador. Pueden haber luego dirimido elecciones nacionales en distintos frentes. Eso no, ni lo vamos a discutir ni nos interesa. Es parte del gobierno. ¿Cómo puede ser opositor alguien que es parte de la función y gestión de gobierno? No estoy hablando de la persona, estoy hablando de la institucionalidad, estoy hablando de la responsabilidad. No estamos cumpliendo lo que determina la ley, que la oposición elija el auditor, porque es parte del gobierno. Y el otro postulante, el tema que más bandera hizo el gobernador fue la no reelección. Vuelvo a repetir, no le dan posibilidad de aprendizaje, de especializarse al cuadro de la política. Se planteaba que intendentes, diputados y senadores tuvieran solamente 2 mandatos. Pero así lo manda la Constitución de aquí del 23 para adelante, con lo cual una gran mayoría de cuadros políticos va a poder estar 12 años, sin contar los muchos años que podremos haber estado ya antes. Pero pongamos que vamos a contar de lo que estamos siendo ahora, tener la oportunidad de estar 12 años. No era lo que se planteaba públicamente a esta sociedad, no es lo que se le planteaba a los salteños, que el político iba a poder tener 12 años. No es. Pero ahí nomás, lo que se escribió con la mano se borra con el codo, porque uno de los postulados lleva 2 mandatos en la auditoría, 2 mandatos, 10 años. Y ahora, porque para eso sí le va a regir la nueva Constitución, miren, de contradictorio, se lo selecciona con la vieja, pero el mandato que se le da va a ser con la nueva, va a tener 8 años más, 18 años en la auditoría, en el órgano de control. Es todo muy contradictorio. ¿Cómo no vamos a plantear, cómo no va a plantearse sectores de la sociedad, corporativos o no corporativos, individuales o de conjunto, que la cosa no está clara? ¿Por qué tanto el apuro? ¿Por qué tanto temor a decirle a diputados que se enmarque en la nueva Constitución, que le dé fortaleza, vigor a los nuevos auditores, porque esté enmarcado directamente en las decisiones políticas que emanan de la Constitución, y no que ahora posiblemente se judicialice y estemos esperando que la justicia determine, pero ya entrás con lesiones a un lugar que tendrías que entrar con todas las fortalezas. Debemos cuidar a las personas también, las debemos cuidar. Y nosotros las estamos cuidando, por eso no vamos a hacer ninguna mención hacia estas personas, estamos haciendo mención a los hechos concretos de estas realidades. Escuché decir, y por supuesto que lo voy a aclarar porque no me cabe ese sallo, y a ninguno de los miembros de mi bloque, que hay intereses personales. En lo personal no tengo ningún interés personal, no lo tuve nunca. Nunca quise ver si había un juez amigo, un auditor amigo, un controlador amigo. Nunca en mi vida. Testimonio con mis hechos de vida, etc. No tengo interés personal. No tengo interés político, porque mi interés político es el respeto a la Constitución, el respeto a la palabra dada, el respeto al compromiso con la sociedad. Ese es mi interés político. Y en este caso estoy buscando que se respete el interés político del señor gobernador, que planteó la limitación de mandatos, con la cual yo no comparto. Sin embargo, él la planteó, logró los votos, logró los números, logró los constituyentes,
y plasmó la Constitución con las limitaciones, y yo busco que se respete esa palabra, no lo que yo pienso. No es mi interés político, no es mi interés político, es el interés político de una palabra dada a una sociedad. Corporativo no soy. Soy un pequeño agricultor, un pequeño empresario y un hombre de la política, orgulloso de serlo, peronista hasta los huesos, comprometido con las causas populares. No me cabe ninguno de los sayos, y también no le cabe ninguno de los sayos ni al senador de San Martín, doctor, amigo y compañero Pailer, ni al compañero y amigo joven profesional de la abogacía, Javier Mónico. No nos cabe ese sayo, por lo tanto, y aquí me está pidiendo, y por supuesto lo voy a hacer con gusto, al senador de Güemes, al compañero Ketty Rosso, tampoco le cabe un interés político ni personal ni corporativo. La norma dice que el concepto federal también tiene que primar en la selección. Las mujeres y los hombres del interior del país peleamos por el federalismo desde los tiempos remotos de la construcción de nuestra patria y nuestra provincia. Pero cuando tenemos que utilizar la autoridad que emana del voto que nos ha puesto y vemos que el centralismo nos atropella, no defendemos el federalismo. No es un dato menor, queridos amigos y amigas senadoras, no es un dato menor. No es debilidad que una Cámara analice, recapacite y reflexione y le diga a diputados que vamos todos juntos con un proceso que esté enmarcado en la nueva Constitución, que es la que va a regir la vida de todos los salteños. No es un acto de debilidad, no sería un acto de fortaleza de quienes hoy estamos planteando la oposición. Sería un acto de reflexión, de racionalidad y de madurez política. No se tendría que sentir ofendida la Cámara de Diputados, para nada. Se tendría que sentir el poder legislativo reconfortado que somos capaces de debatir y de contraponer ideas. Todo va a redundar en beneficio de la sociedad, en beneficio de los salteños y en el acompañar la palabra dada de un gobernante. No son datos menores. Uno de los postulantes es parte hoy del gobierno, no es de la oposición. Y otro de los postulantes va por tercera vez, es su tercer mandato y va a tener 18 años. No era la decisión del gobernador, no era la voluntad expresada al pueblo de Salta. El federalismo no está presente. La selección de diputados con la Constitución anterior tenía una forma de elegir la comisión permanente que tenía que luego determinar los nombres de los postulantes. Hoy es otro mecanismo, tiene que estar una mayoría opositora. Mayoría opositora real, no ficticia. Real, no ficticia. Entonces me parece que tenemos sólidos argumentos políticos. Sí, políticos, no le tenemos miedo a la palabra política. Serios y solventes argumentos políticos para oponernos a la selección, a darle el acuerdo a los postulantes. Vuelvo a repetir, sin manchar su buen nombre y honor. Diferimos con el apuro, con la celeridad de señores diputados que como mínimo 30 tenían 2 años más y otros 30 tenían casi 4 años. Miren si tenían tiempo para esperar. Vayan a ver la cantidad de vacantes que hay en los hospitales, que hay en las escuelas, que hay en la justicia. Juzgados sacados por ley de esta Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados sin que se pongan. Ahí no hay celeridad, ahí hay complicaciones, ahí la economía, ahí la burocracia. Pero aquí miren la celeridad. Vuelvo a repetir las fechas. El 30 iniciaba la constituyente. Se sabía qué temas iba a tratar. El 6 empiezan la forma. El 16 elevan las postulaciones. El 22 se jura la Constitución. Poquísimos días, 6 días había que esperar para agarrar la nueva Constitución y enmarcar. No nos pueden decir que no está
que no es motivo de análisis, no nos pueden decir que somos contras, nada más que venimos por ser contras, que venimos... No, estamos argumentando políticamente, pero a esos datos políticos le estamos poniendo cuestiones técnicas que están enmarcadas en la Constitución que hoy nos rige y que juramos los señores senadores. Por eso, este dictamen de minoría expresado por el senador Mónico, el voto de 4 miembros de esta Cámara de no estar de acuerdo con el rechazo de lo tratado en la audiencia y la firme convicción de que sería un buen gesto de que todo el proceso se iniciara con diputados en 20, 30 días, están los auditores sentados con más espaldas que nunca para ejercer esa gran responsabilidad. 20, 30 días tendríamos los auditores enmarcados en la Constitución que hoy nos rige. Esto es lo que queremos transmitirle a los señores senadores y a los 3 poderes, porque si esto avanza y se judicializa también, que quienes tengan la responsabilidad en la justicia de analice en profundidad cuál era el sentido del llamar a la reforma. Y ese es el sentido que el gobernador le daba. ¿Cuál fue el sentido de esa reforma en cada debate y en cada exposición de cada constituyente? ¿Y cuál es el sentido de por lo menos algunos senadores en este debate por el acuerdo? Nos vamos a oponer a darle el acuerdo a estos señores postulantes, repitiendo de nuevo que no estamos hablando ni de su profesionalismo, ni de su honra, ni de su persona. Muchas gracias. Gracias.